Hola, muy buen día. Sean ustedes bienvenidos a la reunión virtual de los 200 Libres y el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios. Este día, jueves 9 de noviembre, queremos conversar entre nosotros, conversar con usted sobre el INE y la paridad de género y todas las disposiciones que tiene la ley, que tiene nuestro sistema democrático para buscar garantizar la paridad, el principio que se utiliza para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política. Antes de entrar de lleno, solamente quiero precisar dos cuestiones. La primera, el artículo 4 de nuestra Constitución dice: la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Y en la tradición judeocristiana tenemos en la parte del Génesis que Dios crea al hombre y lo crea varón y mujer. Es como al mismo tiempo, es una cuestión que probablemente el doctor Benavides pueda ayudarnos. Sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida al doctor Luis Benavides Ixaliturri, a nuestra querida amiga, la doctora Blanca Hortensia Morales Vázquez, nuestro compañero, el maestro Atilio Alberto Peralta Merino, soy su servidor Manuel Senderos. Los dejo a ustedes con el doctor Benavides, fundador, rector del Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios. Doctor Benavides, adelante, por favor. Bienvenido. Prenda su micrófono. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan? Perfectamente bien. El tema de hoy debería haber sido hace tiempo un tema de discusión. Primero porque el tema de sexo y género exige una profunda reflexión, porque las cosas, cuando las nombramos, exigen un consenso. Y ese consenso identifica la cosa con el nombre y el nombre con la cosa. Cuando no tenemos claro esa identificación, pues podemos cargar las palabras sin sentido o seguirlas usando sin entender lo que efectivamente quieren decir. Durante mucho tiempo yo he insistido en que ya no deberíamos llamar a nuestros estudiantes alumnos, por ejemplo, porque el sentido de alumno viene de una raíz indoeuropea, ¿verdad? Que se encuentra en alimento y se encuentra en alto, ¿verdad? Que significa crecer. Y alumno, ¿verdad? No es porque crezca, sino porque en latín se llamó alumnus al niño que mamaba. Cuando se comienza a desarrollar la educación y se eligen maestros, ¿verdad? Magíster, los que están grandes, los que son más grandes, se piensa que son los que tienen el saber, y como tienen el saber, pueden dar ese saber como alimento a los que no saben, que están chiquitos, ¿verdad? Y que necesitan mamar. Y entonces viene aquello que nadie da lo que no tiene, y que si tú no sabes, no puedes enseñar, y
se consideró la palabra alumno para quien estudiaba. Y de repente, bueno, todos tenemos que estudiar y aprender a lo largo de toda nuestra vida, y sin embargo ya no somos alumnos porque ya no estamos tomando de un mayor, de un magíster, el saber, sino lo estamos compartiendo entre todos. Y por eso lo llamamos estudiante o aprendiz. Somos siempre aprendices. Bueno, lo mismo sucede con la palabra sexo, con la palabra género y con la palabra paridad. Me voy a permitir hablar de paridad primero. Paridad viene de una raíz latina, ¿verdad? Que usamos comúnmente para diferenciar los números. Los números son pares y no pares, que les llamamos nones. ¿Por qué? Porque estamos considerando que los dos elementos que llamamos dos y luego los dos elementos que llamamos, cuatro elementos que llamamos par, está compuesto por dos doces y así sucesivamente, ¿no? Y par viene del concepto de paris, ¿verdad? Igual, parejo, ahí tenemos la palabra. Entonces, igualdad significa parejo. Y cuando estamos hablando de paridad, es la calidad de ser parejos, o de estar parejos, y por lo tanto iguales. Esto viene de la idea de las carreras, ¿verdad? Las personas corren y llegan parejos, son pares, ¿verdad? Entonces no hay que perder esta idea cuando estamos hablando de paridad. Quiere decir que llegamos al mismo tiempo y por lo tanto somos parejas, somos iguales. Curiosamente, por ejemplo, en la cita que hacía Manuel al principio en el Génesis, ¿verdad? En el capítulo 6, porque hay dos narraciones de la creación. En la segunda narración dice, Dios creó al hombre, ¿verdad? Macho y hembra, y les puso por nombre Adán, a los dos, ¿verdad? Son parejos, y por eso son par, hacen par, porque están parejos. No hay desigualdad entre uno con otro, ¿sí? Sus derechos, sus cualidades, sus habilidades son parejas. Y ahí viene entonces el segundo término que a veces no comprendemos bien, ¿verdad? Que es sexo. Sexo viene también de una raíz latina, sexus, ¿verdad? Y de un verbo que es secare, que es cortar, ¿verdad? El sexo corta a la totalidad en dos, ¿verdad? Parejos, que son macho y hembra. Claro, el sexo se refiere a las características biológicas y a las características fisiológicas que en los seres humanos definen al hombre y a la mujer. Ahí la paridad es total. Las diferencias son biológicas y fisiológicas, pero la exacta es igual. ¿Por qué? Bueno,
porque estamos cortados en dos tipos de biología y de fisiología. Cuando nos referimos a género, ahí ya hay un problema muy complejo. Primero porque la palabra género, ¿verdad? Viene también del latín, genus generis, ¿verdad? Que significa filiación, significa linaje, significa pues el, el, la, la cantidad de bienes que se heredan. Y de repente, pues se comienza a cargar con otro significado. Y esto no es nuevo, ¿no? Género se comenzó a usar ya con la idea de esta filiación desde el siglo XIII, cuando comenzó apenas a balbucearse el español, el castellano. Poco a poco esto fue cambiando. Ya en el siglo XVIII y XIX, hablar de género era hablar de tela, ¿verdad? Este gen significaba cómo fue hecho y de qué fue hecho. Si fue hecho de algodón, si fue hecho de lana, si fue hecho de otras fibras, ¿verdad? Y por eso se llamaba género. ¿De dónde provenía? De la misma raíz de género, por ejemplo, tenemos palabras como general, ¿no? que es general, generalidad, que, que tiene la idea de dónde proviene. El general, claro, proviene del ejército, ¿verdad? Y su gen es el ejército. Y de ahí vienen dificultades de comprensión si uno no piensa en lo que esto significa. Lo mismo, de esa misma palabra viene la palabra ingeniero. Y de esa misma palabra viene la palabra ingenio. Entonces, comienza a esa raíz a esparcirse en muchas palabras, ¿verdad? Hasta que podemos hablar de lo genético, ¿verdad? Y de los genes y las partes genitales, con la idea de que de ahí surge la vida. Bueno, de repente surge género como una posibilidad de clasificar la sexual, ¿verdad? Esa diversidad sexual se da porque los seres humanos somos seres incompletos, no somos seres totales. Por eso fuimos creados, según el Génesis, ¿verdad? Macho y hembra. Y por eso en el Génesis se dice a esta paridad, este par, se le llamó Adán. Pero nadie es absolutamente macho ni absolutamente hembra, ni siquiera durante el día. A veces nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, nuestros sentimientos, nuestra afectividad y nuestras hormonas
actúan de diferente forma. Y en cada uno de nosotros, y también en cada uno de los individuos, ¿verdad? Esto es fluctuante. El problema está que esa referencia de atributos, ¿verdad? Que nosotros les atribuimos a las personas, comienza a ser diferenciador, como si nuestras fluctuaciones marcaran diferenciación, ¿verdad? Como por ejemplo, claro que cuando nosotros nos exponemos al sol, pues nuestra tez también cambia, ¿verdad? Cambia de color, primero se pone rojiza y si estamos mucho tiempo, pues se oscurece, ¿verdad? Y si eso nos permitiera hacer clasificaciones del ser humano por el color de la tez, ¿verdad? Pues cambiaríamos permanentemente. Bueno, pues lo mismo sucede con el sexo. Pero no podemos clasificar a los que están asoleados de los que no están asoleados, de los que ya se quemaron. No, sería absurdo, sería absurdo. Y lo que nos está sucediendo es con esta visión del género, ¿verdad? Que nosotros queremos clasificar en esta variación que se da entre el macho y la hembra, ¿verdad? En esta variación queremos hacer cortes. Y entonces, bueno, si hacemos esos cortes y los atribuimos como si fueran definitivos, ¿verdad? Y a este le ponemos L, a este le ponemos G, a este le ponemos B, a este le ponemos T1, a otro T2, T3, luego, no sé si haya más T's, luego I, y luego le ponemos Q, y como todavía no llenamos todo, pues le ponemos más. Ese es atributo que nosotros estamos imponiendo en las cosas. Y eso distorsiona nuestra realidad, porque nadie está fijo en esta variación, que mucho es de proteínas, ¿verdad? Que cada uno de nosotros sufre, que son nuestras hormonas, ¿verdad? Pero también nuestros comportamientos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Entonces, cuando estamos hablando de paridad de género, yo no sé a qué se refiere, ¿sí? Porque son atributos que nosotros les asignamos, nosotros digo, aún la ley, ¿verdad? Les atribuye a personas. Y la parte de igualdad ya se diluye, ¿sí? Tendríamos que poner, ¿verdad? Según eso, tendríamos que poner una clasificación de paridad, los que están asoleados, con los que están medio asoleados, los que están quemaditos rojos y los que están más prietos, ¿verdad? Es decir, entramos en absurdidades cuando estamos hablando de género. Al menos así me parece. Cuando el INE nos habla de paridad de género, no sé de qué está hablando. Si la paridad la traemos como derecho por ser seres humanos, ¿no? Y por eso hay masculino y femenino. Y si no respetamos esta visión inicial, entonces vamos a caer en una complejidad absurda. Me ha tocado escuchar hombres transvesti, ¿verdad? U hombres transvesti
que están exigiendo por paridad que a todas las letras L, G, B, T, 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 I, Q más, se les asigne el 5% de los cargos por ley, por constitución. Y entonces, bueno, pues los que no entramos en esa clasificación, pues ya todos los porcentajes se los llevaron las diferentes divisiones, ¿verdad? Y si a eso es a lo que se refiere paridad de género, pues estamos entrando en una complejidad social inútil y además absurda. Es todo lo que tengo que decir. Gracias. Gracias a usted, querido doctor. Tenemos tanto. Perdiste el sonido. Perdón, pensé que estaba por el sonido. Gracias. Muchas gracias, querido doctor Benavides. Nos deja mucho para reflexionar en lo que estamos haciendo, viviendo como seres humanos y en cuanto nos dividimos. Gracias por eso. Quiero dar la palabra a nuestra amiga, la profesora, contadora, doctora en educación permanente, Blanca Hortensia Morales Vázquez. Bienvenida, querida doctora Blanca. Es un placer tenerte entre los 200 libres y aquí en CIPA, en tu casa. Adelante, estás en uso de la palabra. Gracias, muy amable, Manolo. Doctor Benavides, resulta siempre muy grato y muy valioso escucharlo. Esta distinción que usted establece en la acepción del término, me encanta dar una pequeña descripción de estos conceptos: pares, iguales, pareja, sexo, sexus, secare. Me encantó esta última, secare, corta la totalidad en dos. Y de ahí es por natura, ¿verdad? Hombres, varones, mujeres. Me parece de lo más relevante este cuestionamiento al final del día, esta reflexión que usted aborda en relación a, no entendemos de qué está hablando en realidad el INE cuando habla de la necesidad de la paridad de género. Coincido con usted plenamente y me quisiera solamente atrever a agregar algunas ideas referidas al papel que juega la educación para tratar de entender esta manipulación, ¿por qué no decirlo en última instancia, del propio INE, ¿no? ¿En qué sentido manipulación? Porque habrá que profundizar sobre la importancia de tener sí en los candidatos a figuras que no solamente quieran arribar a la política, que ya se desempeñen, que ya tengan experiencia, que hayan recorrido un camino bastante amplio, bastante seguro por los resultados que han encontrado, que han sido capaces de generar, impulsar. Y bueno, en lo que refiere a las mujeres, creo que el papel mirar es a la educación. La educación hoy por hoy nos da una condición ya de manera natural de igualdad. Esta educación que las políticas públicas sí deben voltear hacia promover un piso parejo en términos de la investigación científica, el liderazgo empresarial, la participación. Ayer escuchaba en el programa de Javier Alatorre, Solórzano, perdón, el referente, ¿sí? Él mencionaba, invitó a una mujer que me encantó lo que dijo, de alguna manera, dar mayor participación a la mujer en las comunidades indígenas, dar mayor voto y escucharlas y conocerlas e impulsarlas, no solamente aquellas que tenemos el privilegio de estar en la educación o de desarrollar procesos educativos.
Creo que las mujeres hoy por hoy requieren mayor formación, mayor atención y sí, seguramente aquellas que cuenten con la experiencia probada serán aquellas que de manera natural se incorporen y puedan tener esta posibilidad. Yo leía y quiero compartirles un documentito de Denise Dresser, que todos la ubicamos, a la politóloga maestra del ITAM. Ella comentó ahí en el 2015, en una conferencia que hablaba de por qué ser líder es ser feminista y cuestionaba el concepto y me pareció interesante. La académica señaló que después de su disertación estaba junto a ella Jesús Reyes Heroles y que todo el público, después de haber escuchado a Denise Dresser, todo el auditorio del ITAM se puso de pie y la frase de Jesús Reyes Heroles en respuesta inmediata fue: los beneficios de usar falda corta logran este aplauso. Entonces creo que sí hay de alguna manera, esta reflexión, estas notas de Denise Dresser nos permiten observar que en el pasado todavía no era aceptada esta participación de alguna manera ya más sólida de las mujeres. Sin embargo, los tiempos han cambiado afortunadamente, pero yo insistiría que las mujeres que participen en política realmente tengan amplia experiencia, los mejores resultados y que no sea solamente con la intención de que tenemos derecho a la equidad, tenemos derecho a y la paridad. Creo que esto también es algo que está por construirse y que sí, las políticas públicas y la educación también puede ir fortaleciendo. Esa sería mi opinión, Manolo. No sé si con esto podamos pasar a escuchar al siguiente participante. Gracias. Muchas gracias a ti, querida doctora Blanca Morales. Quiero dar la bienvenida al maestro Atilio Alberto Peralta. Él es abogado constitucionalista, escritor y periodista. Bienvenido, estimado Beto, a tu casa de los 200 libros y el CIPAI. Muy buenos días. Muy buenos días. Miren, cuando recibí la invitación, la iniciativa de Manuel, la iniciativa de don Luis, de abordar este tema, primero pensé, yo creo que ese tema lo deben abordar específicamente mujeres. Y después caí en la cuenta de que estaba en un error. Está bien que se aborde así desde el punto de vista del activismo, las cosas del activismo. Debemos hacer una reflexión y en la reflexión tendríamos que haber todos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pues no, la que sí, no se puede abordar con el criterio del activismo. El activismo es muy valioso para abrir brecha, pero no para tomar decisiones. Sin activismo, la toma de decisiones es fría, está muerta, no nos lleva a nada, pero si lo reducimos todo al activismo, la toma de decisiones es torpe y contraproducente. Pensé inmediatamente, bueno, en los antecedentes. El antecedente más cercano que tenemos es la Convención Interamericana de Belén de Pará del 94, que tengo entendido es el primer instrumento donde habla ya, el instrumento internacional donde se habla de esto, de combatir la violencia a las mujeres, porque ese es su objetivo fundamental. Y ciertamente tiene su antecedente en una violencia política, que es a las hermanas Mirabal, ¿no? En la Dominicana por parte de Trujillo, ahí en el año 60, debe sido en el 61, si mal no ubico. Yo llegué en brazos a la Dominicana en el 65, después de la invasión, 64, después de la invasión. Yo nunca más volví a la isla, pero mi madre dice que era el lugar más triste que había sobre la tierra, porque acababa de ser la invasión de los Estados Unidos, de la OEA, perdón, tras la trifulca aquella. Y se estableció, es un tratado que data de 1994. A raíz de este tratado, del cual México es parte suscribiente, ha habido ciertas actividades, ciertas actuaciones, ciertas reformas de ley dignas de dilucidarse y de comentarse, y que creo que han sido muy desafortunadas.
La primera es, se estableció el famoso feminicidio como tipo penal autónomo. Pues es un homicidio agravado, ¿no? Es que cuando se crean dos, bueno, eso lo dice cualquier penalista, cuando se crean dos figuras penales para una misma conducta, en realidad ya no hay sanción, o sea que resulta contraproducente. Alguna vez oí a la diputada Lorena Villavicencio, que yo la traté hace muchos años, decir que sí que se conservara como tipo penal autónomo porque eso era visibilizar el problema. Bueno, para eso están los boletines de prensa, no una discusión legislativa. Para llamar la atención de un fenómeno están las campañas de educación, los boletines de prensa, las campañas de comunicación social. No una discusión legal, es contraproducente. Y es contraproducente en este caso que estoy señalando por una cuestión técnica que estoy refiriendo. Ya se dio en el pasado. El parricidio dejó de ser delito autónomo y se fue un agravante porque con dos disposiciones para una misma conducta termina por no haber sanción para ninguna. Crea problemas. Pero bueno, oí mucho a una diputada de aquí de Puebla, no sé si era de aquí de Puebla, pero estuvo aquí en Puebla una temporada, la señora Legarde. Está bien, yo creo que los políticos deben buscar, no deben. La función del político es buscar banderas, pero de preferencia banderas reales, porque cuando estamos en la era de la comunicación masiva, lo cual es peligrosísimo, yo no sé por qué lo aplauden tanto, más bien es abominable. Cuando creamos banderas es contraproducente. Un ejemplo está esto, perdón del feminismo. Yo sé que es políticamente incorrecto decirlo, pero pues nunca he estado de acuerdo con el penal autónomo. Y no quiero hablar y no quiero reducirme a cuestiones de técnica legislativa porque es muy aburrido para quien estudia eso. Estoy viendo el aspecto filosófico, queriendo aterrizar o queriendo alcanzar ese nivel. Creo que no lo estoy logrando, creo que me estoy quedando en lo legislativo, pero bueno, en fin, esa era al menos mi intención. Por otro lado, cuando recibí la invitación, me pareció que quizás, como dijo don Luis, debió haberse abordado hace mucho tiempo atrás, pero fíjense que no. Está coincidiendo con un debate muy interesante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, interpretando una reforma a la Constitución. Como consecuencia de la Convención de Belén de Pará, por esas mismas fechas, se modificó el artículo 41 constitucional. Ahí se estableció como una obligación de los partidos políticos velar por la paridad de género, que ya nos... concepto que acaba de hacer trizas don Luis, con lo cual estoy bueno, mejor no le sigo. Bueno, en fin. Pero se circunscribía a los poderes legislativos. Esto es muy significativo por una razón. Porque posteriormente, en junio del 2019, el 6 de junio del 2019, se volvió a reformar la Constitución y miren nada más lo que me encuentro. He de reconocer que aunque he estado tratando de actualizarme, ya parezco yo más bien historiador que abogado, porque estoy muy al tanto de los constitucionalistas del siglo XIX y a veces lo actual se me escapa. Pero bueno, actualizándome me encuentro algo fabuloso. En el segundo párrafo del artículo 41, que se refiere a un proceso, el artículo 41 regula el funcionamiento electoral para renovar los poderes, es a lo que se refiere. Y ahí se les ocurrió poner como parche, perdón, pero es la palabra, parche, que se establezca la paridad de género en el despacho de secretarías de Estado. No en la función electoral, sino en la función administrativa de designar secretarías de Estado. El artículo 89, fracción segundo, y el artículo 91 de la Constitución, que le da al Ejecutivo la facultad de designar a secretarios de despacho. Entonces ahí va a haber un problema de interpretación gravísimo. Dice la ley, una ley secundaria, dice el artículo 41, establecerá cómo se verá ¿cómo dice? A ver, para decirlo textualmente. La paridad de género en el despacho de secretarías de Estado y de los estados y organismos públicos. Y la ley lo reglamentará, una ley secundaria. Pues una ley secundaria le va a decir al presidente, al ejecutivo, pues para decirlo más fácil, le va a decir al ejecutivo, tu atribución constitucional de designar libremente ya no la vas a tener. Bueno, si se quería restringir esa libertad, esa atribución, debió restringirse en donde era competente.
en el 89 y en el 91 de la Constitución. Sino a la hora de aplicarlo, yo quiero ver qué va a pasar, como ahora que pasó, o como ahora lo que está suscitándose con este fallo emitido ayer, ¿no? El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y aquí voy a ir algo más feo, sobre todo en la actualidad, pero no importa, ordenó que hubiera paridad de género en la designación de candidatos a gobernadores. Esto lo impugnó, tengo entendido que los señores estos del Movimiento Ciudadano, no son particular santo de mi devoción, pero aquí lo estamos viendo desde el punto de vista forense. Fueron ellos los que lo impugnaron. Y el tribunal originalmente había preparado un fallo para darles la razón. No tiene facultades para el Consejo General del INE para determinar candidatos a gobernador. Sin embargo, este fallo se echó abajo, este proyecto se vino abajo por una decisión dividida en el seno del tribunal, y el tribunal dijo que sí había competencia. Pero fíjense, por eso estaba diciendo al principio que establecido la paridad de género en el poder legislativo, que es una asamblea, es comunal. Los gobernadores nomás son uno, ¿no? Se supone que la disposición constitucional reformada dice que los partidos políticos velarán porque sus candidatos observen la cuota de paridad de género, no dice cuota, pero bueno, más o menos, de paridad de género. Pero insisto, es que, a ver, no pueden sumarse 4 y 5 de diversos estados, son estados. Igual, no son estados soberanos nacionales, son estados autónomos confederados o federados, pero son estados, son una unidad política, una sociedad política perfecta, dijera Tomás de Aquino, una persona de derecho público, dijera la teoría del Estado alemán. Ahí nomás es uno, hay cuál paridad, porque eso sí es transgredir la autonomía de los estados. Si por disposición de los partidos se obliga a los estados se obliga a que las nominaciones para candidatos en los estados observe esta regla, imagínense qué va a pasar si pierde una mujer en las reglas. A ver, los partidos en sus estatutos tendrán reglas para designar candidatos, ya sea la vacilada, perdón, pero es eso, la vacilada esta de la encuesta, ya sea una asamblea de miembros del partido, ya sea la votación directa. Ok, cualquiera de esos 3 miembros, y si nada más ganan hombres, ¿qué va a pasar con este criterio de la Constitución? Que, insisto, no puede estarse refiriendo a gobernadores, ¿eh? Porque además, ojo, no se les, así como se les olvidó reformar el 89 y el 91 para lo que hace el gabinete, se les olvidó que en el 116, fracción primera, cuando habla de los requisitos de los gobernadores, incluso remite a las constituciones locales. En todo caso, es la constitución local la que tendría que establecer, pero nada más que, insisto, en el caso del gobernador no sé cómo le van a hacer, porque es único. O es hombre o es mujer, no es, digo, ahí cómo le van a hacer. Incluso si quisiéramos los criterios esos que señalaba don Luis que escuchó recientemente, incluso si es LGTB, o es L, o es G, o es T, o es B, va a ser uno solo. ¿Cómo va a haber ahí paridad de género? Eso va a crear problemas muy graves, y yo creo que está totalmente equivocado el criterio electoral por lo que hace a los gobernadores. Está perfectamente mal planteada la reforma por lo que hace al gabinete, no está en el lugar adecuado y no tocó donde sí está el lugar adecuado. No se puede siquiera argumentar aquí que es ley especial y ley posterior y que deroga el 91 y el 89. No se puede porque no es el caso. Y en el caso de los gobernadores, insisto, es uno. ¿Cómo es que paridad? Si el gobernador es un estado, es una sociedad política perfecta. No es el criterio de que porque elijan un candidato a gobernador en Chihuahua, en Tabasco tenga que observarse otra regla. ¿Dónde queda la autonomía de los estados? Creo que eso es gravísimo. Tuvimos en materia electoral un problema incluso similar aquí, hace ya tiempo. Bueno, equivalente, no es por el concepto de género, pero es equivalente en cuanto a la autonomía. La elección del señor Barbosa fue atraída por el Instituto Nacional Electoral, lo cual es constitucionalmente perfectamente válido. El problema es que aplicaron la ley general y no la ley local. La Constitución permite atraer a la instancia federal, pero no cambiar ley aplicable. O sea, era nula la elección de esa cosa.
Aquí lo comentaba con Manuel, no sé si voy a comentar aquí a don Luis. Lo primero que me vino a abordar a ser invitado para tratar este tópico, fue una obra de Aristófanes, la Eclesiasusa, no sé si lo pronuncié correctamente, aquí me corregirá don Luis, es la Asamblea de las Mujeres. La Asamblea de las Mujeres es una auténtica revolución, ¿eh? Se toman la iglesia, no es una asamblea, no es una tertulia, ¿eh? Es la iglesia, es la asamblea popular, la asamblea política del Estado. La toman, se adueñan de ella y cambian un régimen, se establecen el poder político del mundo. Con lo cual lleva consigo la abolición de la propiedad privada y del matrimonio monogámico, ¿eh? Según Aristófanes. Es otra cosa, pero en todo caso no es culpa mía. Eso fue toda una revolución. Aquí creo que no es eso. Aquí creo que es todo lo contrario. Creo que es un problema de la sociedad de masas y de la comunicación social masiva que creó banderas poco reales. Otra cosa que me llevó a la mente de inmediato cuando se hizo el planteamiento es un aspecto muy interesante en la historia política y constitucional, que fue en los Estados Unidos la acción afirmativa. Ciertamente la acción afirmativa se estableció en los años 60 para beneficiar a las comunidades que históricamente habían sido desprotegidas e incluso agraviadas socialmente. Concretamente a los afroamericanos, aunque se extendió también a los indios americanos, curiosamente no a los mexicoamericanos. Podría decirse que estamos ante un fenómeno así. Respecto a las mujeres, nada más que la acción afirmativa, como lo decía la maestra, siguiendo la línea de argumentación de la maestra Blanca, es para el tejido social. Es qué pasa con la mujer trabajadora en su barrio, no para la representación política. Cuando se lleva un tópico a un ámbito que le es ajeno, se crean monstruos. Es contraproducente aquello que se estaba pretendiendo aspirar. Precisamente, si con esa acción afirmativa, que además lo adecuado de ellas es que sean temporales, porque si se hacen permanentes, aguas, se convierten en algo abominable. Pero bueno, la acción afirmativa le damos beneficio a los indios de México, a los protestantes de México, a los grupos, a las mujeres de México, a grupos que tradicionalmente han sido vulnerables o vulnerados. Pues bueno, vamos a recomponer el tejido social y de ese tejido social surgirán líderes. Pero si lo hacemos desde arriba, de que desde arriba vamos a crear el liderazgo que no hay en la base, yo en lo personal no soy optimista ante eso. Se llama demagogia, pues, para decirlo claro. Es todo lo contrario a lo que Aristófanes planteó en la Eclesiasusa. Curiosamente, además, hay las dos obras de Aristófanes, son interesantes, en la Eclesiasusa y la Lisístrata. Lisístrata es el tejido social. Eclesiasusa no, es la toma del poder político, pero la toman ellas desde abajo, ¿eh? No hubo ninguna campaña publicitaria que les dijera que ahora no fumen en público porque da cáncer al de al lado. Antes de que les dijera la opinión pública, nadie se preocupaba que se fumara en los restaurantes, ¿no? Yo llevo 13 años sin fumar, así que no vayan a creer que estoy defendiendo. Pero se nota lo que es la campaña publicitaria desde arriba. Cuidado, ¿eh? Porque además no es mi imaginación, está documentado y está dicho y está manifestado. El señor George Soros y su fundación de la sociedad abierta ha hecho toda una campaña, toda una agenda a través de estos tópicos. Tópicos que tienen una base real, yo no los estoy negando, pero cuando esa base real no viene desde abajo, sino se convierte en bandera, pues hay que desconfiar de ella. Desde un punto de vista, a lo mejor excesivamente conservador, pero bueno, pues ni modo. Gracias y muy amables por haberme escuchado. Estimado Alberto, muchas gracias a ti. Estamos para tener una ronda final de comentarios, cada uno de ustedes. Yo quisiera empezar, si ustedes me lo permiten, con la doctora Blanca Morales. Adelante, doctora, por favor. Gracias, muy amable, Manolo. Pues sí, ha sido muy gratificante escuchar estas ideas también del maestro Alberto, porque coincidimos en estas posturas. Es toda una visión de cuál es la participación
del género y de la equidad y de la igualdad. Y yo sí insistiría que cada vez será más necesario que las universidades, los institutos tecnológicos tengan vínculos reales, genuinos, con el gobierno, no solamente para dar a conocer los avances de sus investigaciones y los avances científicos, sino para este fortalecimiento del tejido social. Se habla de nuestro país, en otros lugares, que tenemos una democracia pálida, suave, inexistente. Y la democracia la hacemos todos y participamos todos y son valores y nos comprometemos y a alguien le corresponde el poder fomentar, acrecentar esos valores. No es solo a la educación, la familia es un ente fundamental, el Estado es otro ente y por supuesto los partidos políticos. Creo que los partidos políticos tienen que hacer una profunda revisión de sus lemas, de sus eslogans, de tal manera que los eslogans sean realmente congruentes con lo que dicen y hacen, con lo que realizan y con lo que se comprometen, y generar mejores condiciones para que en nuestro país la participación, creo que me gusta mucho esto, la igualdad en términos de todos los aspectos, no es solamente la igualdad de género, la igualdad de trabajo, la igualdad de atención, salud, empleo, vivienda, alimentación, resolver los satisfactores básicos para poder enarbolar propuestas mucho más complejas como energías limpias, sostenibilidad. O sea, todo esto tenemos que participar todos, comprometernos todos y tener una plena convicción del país que queremos forjar, construir y rediseñar. Esa sería mi opinión, Manolo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida amiga. Te damos un abrazo. Gracias. Adelante, doctor Luis Benavides. Por favor, prenda su micrófono. Me encontré en una explicación del INE, porque no hemos hablado del INE, ¿verdad? ¿Cómo define género? Dice, es la referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. Eso y nada es... Sí. Y otra referencia que quería hacer, que ya el tribunal la eliminó, es que el INE había dictaminado que debían ser 5 mujeres y 4 hombres que propusieran los partidos. Y a mí me indignó porque las mujeres, los feministas, se quedaron muy contentos. Y si es paridad, si es igualdad, qué triste que el INE considere el valor de la mujer el 75% respecto al 100% de los varones, y los feministas muy contentas, ¿no? Entonces, el desprecio a la mujer está en esa desvaloración. Cuando se habla de cuestión de democracia, ¿verdad? Hay que recordar que esa democracia nace en Grecia y ahí las mujeres no existían, eran menos que cosas, como también en la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, no en toda la Biblia, pero fundamentalmente en el aspecto de los mandamientos, por ejemplo, ¿verdad? Las mujeres son cosas,
no desearás ni al buey, ni a la vaca, ni al becerro, y a las mujeres, ¿verdad? De tu prójimo. Entonces, bueno, era como, no contaba. Por eso cuando se habla de democracia, el avance es muy importante, porque México tuvo la precaución de hablar de democracia y definir la democracia como un sistema de gobierno, pero sobre todo con un compromiso permanente con el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Esto es fantástico porque ahí la democracia es para todos si nos preocupamos por el constante mejoramiento económico y social del pueblo. Y la otra característica es que México es un país laico, ¿verdad? Y lo laico significa donde no hay jerarquías. Tenemos que actuar sin jerarquías, ni mal más el hombre ni la mujer, como decía el proverbio español, ¿verdad? Pesa tanto Isabel como Fernando, ¿verdad? Iguales. La palabra no es pesa, pero el significado, no me acuerdo cuál es la palabra, ni cuenta tampoco. Bueno, pero esa es la idea. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que decía Blanca, necesitamos que la gente y las mujeres luzcan, ¿verdad? Si tenemos igualdad, no nada más que todos los dirigentes de los partidos de fútbol son hombres, el 90% de los entrenadores son hombres, los científicos son hombres, ¿no? Necesitamos que luzcan. Tienen muchos elementos para lucir, muchos elementos para escribir, muchos elementos para demostrar el valor que tienen. No hay que atribuirles nada, es lo que tienen. Y entonces la equidad sexual, la paridad sexual sería inapropiada. No necesitamos decretarla, necesitamos tener la capacidad de elegir a las mejores personas, como estaba antes la Constitución, ¿verdad? Como estaba antes, sin estas copias que no significan más que colonización, ¿verdad? Que viene de fuera y luego la hacemos interna, ¿verdad? Sí. No necesitamos ser laicos y en esa laicidad hacer democracia. Muchas gracias, querido doctor Benavides. Beto Peralta, ¿deseas tener algún posicionamiento? El dicho no es monta tanto monta Isabel como Fernando, ¿no? Sí quiero completar la idea. Estados son estados, no son estados soberanos nacionales, son estados autónomos federados, son una unidad política. Y su ejecutivo, su jefe de administración pública, de gobierno y de estado es unipersonal. ¿Cómo hay ahí paridad de género? No por lo que pasa en Sinaloa se va a determinar lo que pasa en Guanajuato. Eso transgrede el principio de la autonomía de los estados. Las autonomías están en los derechos constitucionales federales restringidas por disposición constitucional, pero aquí no se dispone como tal en lo que debe disponerse, que es en el 116. ¿A qué nos lleva esto?
si siguiendo los estatutos partidarios de todas las fuerzas políticas del país, resulta que todos los candidatos de una determinada entidad o de todas las entidades fueran todos varones, pero entonces se les obliga por disposición de un parche muy mal redactado en otro párrafo de la Constitución que no sería aplicable a la autonomía de los estados. Se quiere por presión a los estatutos partidistas sacrificar esto, pues resulta que el perdidoso tiene acción para ir al Tribunal Electoral y posteriormente acción para ir a los tribunales internacionales, porque las convenciones de los que México es parte establece el derecho a votar y a ser votado. Entonces, en virtud de la paridad de género, ¿se va a restringir esto? Puede hacerse en el caso de los legisladores desde la reforma previa y en la actual. Está muy claro. Ahí no hay problema, porque es una colectividad, es una asamblea. Pero los ejecutivos son unipersonales. Entonces, esos 5 y 4, ¿por qué? Si no, son sociedades políticas perfectas. Vuelvo a citar a la filosofía política de Tomás de Aquino, o bien personas de derecho público, y vuelvo a citar a la teoría del Estado alemana. Son unidades perfectas en sí mismas, acabadas en completas. Entonces, pues la verdad es que me parece muy desafortunado. No creo que se le pueda dar ese alcance a la muy mal redactada reforma constitucional del 41. Por muy vaga, llena de humo, fórmulas gaseosas que tenga, porque eso es lo que es, una fórmula gaseosa, no puede llegar a tener ese alcance, por ningún motivo. Y eso podrá crear graves problemas de derecho público. No es que las concepciones filosóficas no sean lo importante, pero ya cuando se concretizan en estas definiciones, crean crisis políticas. Y entonces eso pues puede derivarse, podemos derivar en algo que lleve a eso, entre muchas otras causas. Bueno, perdón, eso ya me excedí. Gracias. Pues gracias a todos ustedes y si no tienen nada más que agregar, vamos a dar por terminada esta sesión. Les agradezco mucho el deseo. Muchas gracias. Gracias. Nuestro deseo de que la igualdad entre el varón y la mujer sea como la democracia, un sistema de vida. Muchas gracias. Los 200 Libres y el Centro Internacional de Prospectiva y Estudios agradecen su participación. Que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.